Hola a todos, soy Porfirio Castro, diseñador de interiores y llevo más de 15 años trabajando en la creatividad y por ende me encanta hablar de tendencias. Pero las tendencias también son tendencias humanas y una tendencia que en realidad me apasiona es la tendencia de emprendimientos que se convierten en empresas, en negocios, porque detrás de estos emprendimientos existe la energía de un grupo humano bonito, de una persona líder que definitivamente tiene una historia bonita que contar. Y el día de hoy tengo a una persona muy especial conmigo, tengo a Rosalín de Gracias. Dulcefina, que Así es. hoy es una marca reconocidísima y está acá para contarnos un poco la historia de cómo podemos inspirarnos con tu historia. Bienvenida, Rosalín. Muchas gracias por esa linda introducción. Hola, Porfirio, ¿qué tal? Yo feliz de estar aquí y bueno, emocionada de estar en este espacio tan Felicitaciones, bonito. primero que nada, acá de abrir un nuevo local. Sí, hace unas semanas finalmente inauguramos porque estuvimos en una etapa de marcha blanca y la verdad que felices de este nuevo comienzo. Creo que es bonito volver a comenzar después de más de 30 años que estás dedicado a un rubro, así que estamos emocionadísimos. Vamos a hablar hoy día de un poco de la historia, de obviamente Dulcefina, tu historia. Así vamos un poquito, vamos a comenzar el inicio, ¿no? ¿Cómo comienza Dulcefina? Porque muchos que hoy conocemos a Dulcefina, seguro por algunas acciones bastante exitosas que has tenido de marketing, el producto espectacular que tiene, pero ¿cómo en realidad comienza? Acabas de contar que es hace 30 años. ¿Cómo comienza? Sí, bueno, Josefina comenzó un poco más de 30 años en realidad, porque como todo emprendimiento a veces comienza y no sabemos, no tenemos claro si de repente esto va a mantenerse o de repente solamente es flor de un día o una semana o un mes. Pero Josefina comenzó, yo diría, hace como 34, 35 años en la cocina de mi casa, De tus papás. porque mi papá es pastelero, Ujú. chocolatero, y su especialidad, como te digo, es el chocolate. Y entonces siempre ¿Cómo llegaba a así el la chocolate? ¿Por qué el casa. chocolate? Porque cuando él empieza a trabajar en una pastelería, lo que le encargan principalmente son los chocolates. Los chocolates me refiero a los bombones. Claro. O sea, que son cubiertos de chocolate y adentro tienen diferentes rellenos. Entonces, él siempre nos llegaba a la casa con algunos bombones y me acuerdo que a mi mamá y a mí nos contaba su día. Y yo creo que desde que tuve, mira, 4 o 5 años, bueno, aparte de que ya me comía los chocolates, yo recuerdo que me entusiasmaba. Y esto fue avanzando en el tiempo y ya llega un momento, o sea, te estoy hablando de principios de los 90, final de, bueno, 88 por ahí, mi papá empieza a emprender en la casa porque tiene algunos clientes y empiezan a querer comprarle bombones. Directamente. Sí, entonces en la cocina de mi casa, mi papá empezó a hacerlos y mi mamá, como, bueno, como todo matrimonio, obviamente siempre apoyas al esposo, entonces mi mamá empezó a ayudarlo y de pronto yo también, porque era la hija mayor, porque de pronto quería ayudar, porque de repente me jalaba, no sé, me entusiasmaba. Y yo estando en el colegio ayudaba a mi papá. Y me acuerdo que así me empezó a picar el bichito de la pastelería, sin saber que me iba a dedicar totalmente a esto, porque yo pensaba, cuando terminaba el colegio, yo pensaba estudiar administración y así lo hice. Pero la pastelería me había envuelto de una forma tal que definitivamente me tenía que dedicar a eso. O sea, terminaste el colegio y fuiste directamente a estudiar o trabajaste. No, no. Cuando yo terminé el colegio, seguro la mayoría de mis amigas pues empezaron ya a estudiar en la universidad o en los institutos en ese momento, pero yo me dediqué a trabajar. Ahí es cuando abrimos nuestra primera tienda. Ya Dulcefina, en el año 94, ya tenía un punto de venta en Miraflores. Era chiquitito, 9 metros cuadrados. Yo era la vendedora en ese momento, todavía era menor de edad, me acuerdo, y ahí empiezo ya a enamorarme mucho más, porque nunca había visto tan de cerca esta etapa de vender un producto. Entonces empiezo a venderlo y me empiezo a enamorar más porque también me doy cuenta que hay un punto donde podemos crecer más. O sea, y me acuerdo que yo compartí ideas a mi papá, pero pues yo todavía estaba muy jovencita y creo que mi papá no me escuchaba mucho. ¿Por qué se llama Dulcefina? Porque al principio nos llamábamos de otra forma, nada comercial, y buscábamos un nombre que pegue con el producto. Y mi papá pues hacía dulces finos. A pesar que estaba tan fácil, demoramos como 1 año y medio más o menos en concretar el nombre. Y finalmente quedó Dulce Fina. Y ese nombre, la verdad, siento yo que nos ha abierto muchas puertas, porque al decir Dulce Fina ya sabes que son tortas o dulces finos.
Claro, por ende ya sabes que es un producto de calidad, ¿no? Y en el 94 me dices más o menos, ¿no? Sí. Ahí, bueno, la economía estaba ya mejorando, ¿no? De hecho, hubieron varios negocios. Sí. ¿Cuál fue el momento pico de pronto en esos años de crecimiento que puedas recordar? Bueno, yo creo que precisamente entre el 92 y el 94, porque nosotros vendíamos mucho a otros lugares. Mira, no sé si tú te acuerdas, pero existía una farmacia en Conquistadora que se llamaba Farmacia Deza. Claro. Y ahí vendíamos nuestros huevos de Pascua, nuestros corazones de chocolate y algunos otros dulces. Yo me encargaba de llevarlos, siendo muy jovencita. Y también recuerdo mucho que me apasionaba, ¿qué te digo?, el hecho de facturar o empaquetar los productos. Pero era una línea de productos que de alguna forma ahora a través de la tienda la estamos recuperando. Estamos volviendo a hacer nuestros chocolates. O sea, era más detalloso, más fino, ¿no? Sí. Sí, era una línea de dulces ricos, pero digamos que difíciles de encontrar, porque eran muy artesanales. Claro. Eso fue siempre lo que a nosotros nos ha encantado, ¿no? Hacer los dulces artísticos, artesanales, de tal forma que se vean ricos y también que se vean lindos en tu mesa. Y en esos años, que claro, eran años, por ese momento creo supongo eran buenos, pero ahí comenzó llegando a los 2000 un poco complicado. ¿Hubo alguien que de pronto te dijo, oye, esto no va a funcionar? ¿No? O sea, ¿cómo Por manejaste supuesto. esos miedos? Mira, abrir una tienda de dulces con 9 metros cuadrados y tener solo una mesita para 2 personas definitivamente no era necesariamente un producto o una tienda atractiva. Claro. Además estábamos en un espacio, en una calle que daba al frente de un grifo. Entonces como que no estábamos en el centro de Miraflores, no estábamos en el centro de San Isidro. Definitivamente era una callecita, se llamaba Carlos Tenó esa callecita. Y siempre que paso por ahí, recuerdo con mucha nostalgia. Por mucha Petit Wars fuerza. eso, ¿no? Sí, entre Arequipa y Petit Wars. Y la verdad que yo me acuerdo incluso que muchas personas que pasaban por ahí decían, ¿qué van a vender? No creían que íbamos a vender bombones o tortas artísticas o dulces. Pensaban que íbamos a vender, no sé, cualquier otro producto, de repente jugos o de repente, no sé, sándwich, que obviamente hubiese sido hasta más comercial. Creo que desde el principio de alguna forma hemos luchado contra la corriente, en el sentido de que hemos emprendido desde siempre, tratando de tener el producto bien hecho, pero no necesariamente en un lugar acondicionado. Claro. Hasta ahora. Claro, no estabas Hasta ahora. hasta ahora, por así decirlo. Me hubiese encantado. Claro. En algún momento espero estar en Conquistador. Vas a estar, de todas. Así será. ¿Y cuál era el producto bandera en esos momentos? ¿Qué compraba? Cosa? ¿Cómo creció Dulcefina? Compraba mucho las trufas de chocolate, que hasta ahora las hacemos, y las frutitas de maná. Esos dos productos eran como los productos más icónicos en ese momento que nos compraban. Y por supuesto hacíamos, mira, unas canastitas de chocolate que se mangueaban a mano y les poníamos los bombones adentro. Luego hacíamos los huevos de Pascua que te comenté hace un momento. Luego hacíamos tortas, ya hacíamos las tortas artísticas, pero eran unas tortas, definitivamente no te puedo decir que me siento muy orgullosa ahorita de esas tortas, porque ¿Cómo eran esas primeras tortas? yo he encontrado fotos, con la mudanza han salido un montón de cosas, fotos, artículos de revista que nos hicieron en los años 90, y la verdad que es de loco cómo la pastelería artística, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, porque antes eran las tortas cubiertas de masa blanca. Ya si tenían color era, a ver, hay que tener cuidado con el color, no muy oscuro, un color pastelito y unos detalles de glacé, por ahí algunas figuras de masa, pero ha cambiado totalmente porque ahora, mira, hace unos días hice una torta que era una locura, piso sobre piso, irregular, precisamente es la tendencia de ahora. Pero eso es lo que me impresiona de esta primera parte que me estás contando, es la habilidad para mantenerse actualizada, ¿no? Porque claro, cuando tú ves negocios que dices que tienen 30, 34 años, hoy tú dices, se nota medio antiguo, ¿no? Y te vas, quieres lo nuevo, que tiene un marketing nuevo, sin embargo, yo hubiese pensado, y creo que mucha gente igual piensa que todo el negocio tiene, no sé, nació en pandemia, como muchos de los, ¿no? Yo creo que el hecho de que, bueno, Katherine es mi hermana menor. Katherine y Rosalind siempre tratan de sacar novedades dentro de nuestros productos. Tratamos siempre, por ejemplo, si de repente están de moda ahora las tortas irregulares, entonces tratamos de sacar 2 o 3 modelos para ver cómo responde el cliente. Claro. Y te voy a decir que creo yo que nuestros clientes siempre esperan esas novedades. Siempre esperan como el efecto wow de la torta en la mesa.
¿Tu hermana ya estaba en los noventas en el negocio o todavía? Era todavía una bebé. Claro. Yo me acuerdo que yo la cuidaba mientras que mis papás trabajaban, a veces nos quedábamos hasta muy tarde, y yo era como que la que cuidaba a mi hermana. Y poco a poco, Catherine fue ingresando al negocio. Acabó la universidad y me Ella sí acuerdo estudió que, inmediatamente después del colegio. sí, ella sí, ella terminó el colegio y obviamente estudió, y me acuerdo que cuando termina de sus clases, ya, o sea, termina de graduarse, yo tentativamente como que le dije, oye, ¿no me quieres ayudar en algunas cosas como a vender? Porque necesitaba, ya estaba creciendo lo mío de las tortas artísticas y quería que me ayuden a cotizar las tortas. Entonces Katy empezó a ayudarme y mira, hemos trabajado, ya nosotras juntas debemos estar trabajando como unos 25 años, 20, 25 años más o menos. ¿Y cómo era el marketing en esa época? Porque hoy también es reconocida como una marketera. No sé si lo sabes, ¿no? Pero por una percepción de los que te seguimos, decimos, wow, esta chica es mi marketera. ¿Cómo era el marketing en los 90? O sea, ¿cómo fue porque no había internet, o sea, sí había internet, perdón, pero no había redes sociales, ¿no? ¿Cómo era la publicidad? ¿Cómo fue tu primera publicidad? Los volantes. No, sí. Mira, no había, mira, ¿sabes lo que había en los 90s? Y lo recuerdo porque yo estaba justamente en eso. Había un canal que, si no me equivoco, era el canal 11 o el 13. Y mira, ya no me acuerdo eso exactamente. Era un canal de televisión. Entonces te vendían publicidad. A los emprendedores que de repente salíamos, porque mi papá hacía un aviso muy pequeño en el diario del comercio. Entonces, lo que hacían, me acuerdo, nos llamaban y decían, quieren, por tanto, que era poca inversión, quieren que saquemos un, no sé, un aviso de sus productos. Y obviamente decíamos que sí. Y eso nos ayudó. Pero muy aparte eran los volantes, que era, mira, yo sé que hasta ahora los volantes funcionan, pero en esa época esa era la publicidad, el boca a boca, un aviso pequeño en el comercio, esto que te digo del canal que por ahí repetían, y finalmente el volante que podía llegar, que teníamos que hacer miles y repartirlos. Y obviamente colocar algo atractivo, ¿no? Pero yo creo que en realidad nosotros tenemos como un golpe de suerte, diría yo, cuando empezamos con el Facebook, porque justamente en ese entonces lanzamos nuestra página web para vender nuestras tortas a través de la web. Nuestras tortas a través de un carrito de compras, ¿ah? Y eso ya fue en 2003. Eso ya fue 2000, un poco más, 2000. Pero antes de eso, antes de que me Ocho. cuentes eso, de ahí, bueno, pasa el tema político, ¿no? De Ah, sí. Fujimori Sala, Ay, todo entra lo que hemos Paniagua, pasado. entra Toledo. ¿Cómo manejaron esa primera crisis? Porque fue una primera, bueno, el terrorismo fue una primera crisis, en todo caso, en esta segunda crisis del negocio. Porque en todo caso, lo que nos ponemos nerviosos hoy que hemos pasado la pandemia, pero hay negocios que pasaron el terrorismo, el 92, Nosotros ¿no? hemos pasado Después por eso. pasamos la caída de Fujimori, ¿no? Que fueron momentos que el país se paralizó, ¿no? Sí, es verdad. Negocios como, por ejemplo, el nuestro, que justamente o sea, es un producto para celebrar. Creo yo que el hecho de tener el mercado, digamos, de fiestas o de niños, y nunca nos hemos cerrado, ¿no? Porque es como que celebrar. Finalmente, la idea es celebrar cualquier momento. Puede ser cumpleaños infantiles, puede ser adultos, puede ser un matrimonio, un bautizo. Mira, se puede celebrar todo lo que tú quieras. Entonces, finalmente, el hecho de no habernos cerrado solamente en una posición de tortas infantiles, por ejemplo, ha hecho que nos podamos seguir avanzando a través del tiempo. Porque yo creo que si nos hubiéramos cerrado solamente en un grupo de clientes, yo creo que ya hubiéramos desaparecido. Pero siempre vi con mucha visión, y creo que mis estudios de administración me ayudaron mucho, el hecho de diversificar siempre el producto, no solamente con el tema del cliente, sino también con la proporción. Te cuento que antes las tortas eran gigantes, o sea, en los 2000 las tortas eran en bloques y eran gigantes. Y en el tiempo ha venido también todo este tema del minimalismo. Claro. Entonces las tortas también las desean más chicas. Entonces no nos hemos cerrado a ninguna posibilidad, y nunca me voy a cerrar a ninguna posibilidad que me dé la ventaja de poder crecer. ¿Y en qué momento estudiaste administración? Cuando salgo del colegio, creo que como a los 4 o 5 años, empiezo, sí, o sea, yo tenía, me acuerdo como 20 y algo, 21 me parece, cuando empiezo a estudiar administración. Pero te cuento que justamente en el último año yo ya estaba con el bichito de la pastelería,
Salgo de ahí y empiezo a estudiar pastelería, porque definitivamente, además que ya habían en esos años, ya habían institutos que enseñaban pastelería. No había cuando yo salí del La colegio. salida fina. Claro, o sea, pastelería como el Cordon Bleu, como otros lugares, ¿no? Y luego, sí, yo ya salgo y ya me pongo a estudiar esto, pastelería, y obviamente porque yo sabía que a esto me iba a dedicar. Mira, yo me voy a dedicar a esto hasta el último día de mi vida, porque vivo enamorada de mi trabajo. ¿Y qué le recomendarías a la gente que está estudiando y trabajando y se hace en un mundo, ¿no? O sea, No es fácil, no es fácil. Tengo muchos de mis chicos actualmente que estudian y trabajan. Y por supuesto que no es fácil, pero cuando uno persigue un sueño, cuando alguien quiere hacer algo por avanzar, creo que todo se va abriendo. Creo que el universo te manda esa magia de que todo se vaya abriendo y los caminos se van haciendo más seguros y todo se va a lograr. Pero que claro que no es fácil porque no solo es un tema de inversión de dinero, es un tema de inversión de tiempo. Y tienes que tener claro que no vas a tener los mismos días libres que antes o el mismo presupuesto como para ir de shopping. no, la misma energía, ¿no? Porque Y claro, tampoco. trabajos, dormir, trabajos en grupo, ¿no? Y tú al mismo tiempo al día siguiente tienes que abrir tienda y ver producción, Bueno, ¿no? yo lo he hecho. Cuando estudiaba administración, nunca dejé de trabajar. Y cuando estudiaba pastelería, nunca dejé de trabajar. Y agradezco mucho a mis amigos que me ayudaron, mis compañeros en ese momento, que me ayudaban con las fijas, que iban a venirnos en el examen, o de repente algo que no podía yo quedarme, porque yo llegaba de estudiar y yo trabajaba en la noche. Trataba de quedarme hasta la 1 o 2 de la mañana para dormir al menos 3 o 4 horas, porque el día siguiente, al menos en el Corren, tenía que entrar súper temprano. Y encima de la cocina que es súper fuerte, Fácil. pastelería que es súper Sí. fuerte. Nada es fácil, pero yo creo que cuando tú tienes claras las cosas a donde quieres llegar, el camino se va haciendo. Y he logrado, bueno, terminé mi carrera, soy graduada de pastelera, que la verdad que para mí eso era súper importante, Poder porque decir soy, sí, no, chef pastelera y tengo sí, este negocio. sí, porque además, mira, no es que no lo seas si no estudias. Claro. El chef en realidad se forma en la cocina. Pero creo que es importante también tener técnica. Y eso es algo que no lo había logrado antes. O sea, era como una meta para mí. Claro, hoy por hoy hay mucha gente empírica, autodidacta, ¿no? Y de hecho hay una tendencia en minimizar lo que decidimos invertir los años en una carrera profesional. En mi rubro también hay mucho diseñador, ¿no? O se le llama decoradores empíricos, ¿no? Pero claro, que yo también creo que es importante esta formación académica, ¿no? O sea, De y hay que todas incluso maneras. todavía yo creo que promoverla, ¿no? De todas maneras, porque además también te abre un mundo. Yo hice mis prácticas en el restaurante del Cordon Bleu y te cuento que el hecho de trabajar ahí también me ayudó mucho a abrir mi mente. Y por supuesto los viajes que hice, a capacitarme, las veces que he podido ver las tortas de otros artistas a nivel mundial, todo eso te suma, porque siempre lo vas a ver con ganas de querer aprender de la otra persona. Ahora comenzaron, me comentaste que un poco los postres clave inicialmente eran las trufas, de pronto las Sí. manás, y ahora me contabas que evolucionaba un poco a las tortas temáticas, ¿no? A estas Sí. tortas, y y ese arte que asumo, obviamente, lo aplicas, ¿no? Porque yo imagino que voy con una idea, no sé, quiero a mi perro poodle en torta y tú tienes que, bueno, ¿cómo hago la cabeza del perro? ¿No? O sea, ¿cómo es ese proceso creativo para poder plasmar el diseño de una torta? Bueno, yo creo que lo que ayuda mucho es la experiencia. Todos los años que nos hemos dedicado a esto, porque ahora, no sabes, me siento más tranquila cuando diseño. Antes estaba muy nerviosa cuando hacía mis primeros diseños. Es un proceso. Dentro de nuestro estudio tenemos áreas donde nos organizamos para poder hacer la torta que mejor podamos hacer y entregar al cliente. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la cabeza de un perrito, que ahora me has mencionado, tenemos que ver, sí, tenemos que ver la proporción que va a ir sobre la torta. Entonces, lo primero que debemos tener claro es la dimensión del espacio donde vamos a crear. Una vez que tengamos eso, podemos proponer al cliente X tamaño de cabecita de repente del perrito o la proporción que se necesite. Y lógicamente ahí viene el presupuesto. Y luego de tener claro el presupuesto, si está aprobado, empezamos a hacer la torta.
Pero sí, es un proceso lindo que abarca no solamente el tema del diseño, sino Y esto también comenzó en los 2000. esto comenzó paralelamente cuando empezamos, ¿ah? Nada más que la pastelería artística en los noventas era perdón, eran como 2 o 3 técnicas nada más, a la cantidad de técnicas que existen ahora. En esa época solo se usaba glacé más elástica o más a fondo, aunque finalmente es lo mismo, y a ver, ¿qué se usaba más? Algunos detalles como blondas o flores, pero todo nacía de la misma masa elástica. Actualmente podemos incursionar con pintura, con modelados, con tallados de queque. Inversiones también, seguro. Sí, la verdad es que te puedes hacer una estructura y puedes jugar un poco con la gravedad de que si la torta pareciera que se estuviera cayendo. En realidad hay diversas maneras. ¿Y cómo proteges o cómo de alguna manera mantienes que el producto, obviamente no solo visualmente, pero sino también al sabor, sea buenísimo, ¿no? O sea, ¿cuál es el secreto del bizcocho, de la torta? Usar buenos insumos. Para todo postre, cualquier chef de cocina o pastelero a quien tú le preguntes cuál es el secreto, los insumos. Un buen insumo definitivamente te va a dar un buen producto. Y lógicamente tener los cuidados de conservar el producto para que llegue bien al cliente. Nosotros seguimos haciendo nuestros cakes como en casa, o sea, con las mismas recetas, como si estuviéramos haciendo un queque, y ahora de repente horneamos al día 20 o quizás un poco más, pero es la misma receta de hace 30 años. ¿Y cuál es el secreto para justamente mientras creces no perder esa calidad? Porque yo creo que ese es el error o la realidad más común de Sí. todos los que somos empresarios, que mientras vamos creciendo y yo tengo que tomar a más gente para que me ayude con propuestas, pueda que la calidad baje, ¿no? Es que hay que tener cuidado hasta dónde quieres crecer, porque hay muchas personas que piensan de que el objetivo de Dulcefina es tener millones de tiendas en todo Perú. En realidad no, nuestro objetivo es mantener la calidad de nuestro producto y seguir manteniendo también lo artístico. Para eso, Catherine y Rosalind tienen que estar dentro de ese espacio, siempre cuidando de los detalles. Nosotros hemos analizado muchas alternativas de crecimiento. Y la opción más efectiva que teníamos en este momento era precisamente lograr un espacio amplio que nos permita diferentes puntos de lograr diferentes tipos de venta de productos, pero mantenernos dentro de este espacio. Entonces, si por ejemplo en algún momento haría otra línea de producto, no necesariamente sería de tortas artísticas. Yo creo que incursionaría de repente en otra cosa, porque considero que para que no pierda la esencia, tenemos que estar ahí de todas maneras. El trabajo que tú haces es creativo, ¿no? Pero te escucho Sí. hablar y yo estoy hablando con una CEO, ¿no? Me estás hablando de estrategias de crecimiento, de marketing. Gracias. En verdad, ¿no? O qué consejo nos darías a los que somos creativos? Y realmente es un reto poder cambiar de personaje al gerente financiero, al gerente de recursos humanos, al de marketing, porque estamos pensando obviamente en qué voy a hacer después, cómo hago que esto sea de madera, ¿no? Bueno, uno de los secretos creo es, primero, capacitar bien al personal. Mira, eso es hasta súper común esta frase, ¿no? Esto, capacita, delega. Es súper importante. Porque por más que estemos nosotras dentro del espacio físico, y así salgo, por ejemplo, te he salido, igual estoy con el celular, pero por más que estemos ahí, definitivamente necesitamos nuestras extensiones de manos, que son nuestro equipo. Nuestro equipo, nuestros chicos son todo, en realidad. Gracias a ellos es que podemos avanzar con la producción, Claro. ver las partes de publicaciones, si tenemos que hacer una negociación con alguna marca o de repente ahora que tenemos la tienda. Entonces es capacitar bien al personal y no considerarlo personal, sino considerarlo realmente parte de nuestra familia. Nuestros chicos pasan todo el día en el taller, todo el día, o sea, están desde las 8 de la mañana hasta, son las 8 horas, ¿no? Entonces, al tener un buen equipo, eso te permite de pronto desconectarte un rato de la parte creativa y decir, oye, me voy a poner a investigar, bueno, eres administrador aparte, voy a poner a investigar un poco de cómo podría ser esa estrategia de crecimiento, cuál es la tendencia en marketing, ¿no? O sea, definitivamente la recomendación es
crear equipos, ¿no? Para poder delegar y poder nosotros poder ver un poquito más como directores técnicos, ¿no? Una vez un jefe me dijo, es como un partido de fútbol, ¿no? Tienes que, el director técnico está mirando a lo lejos, ¿no? Y ahí tú puedes ver dónde pateas. Y confiar finalmente. Ahora, lógicamente es un grupo humano. Si hay de repente algo que no está funcionando bien, pues de repente conversarlo o simplemente cambiar, reubicar a esa persona de repente en otro espacio. En esta primera etapa de los 2000, por así decirlo, ¿algún error que cometiste, que te acuerdas? Uf, creo yo que si no hubiera habido errores, no hubiéramos avanzado en el tiempo. Mira, uno de los errores es, por ejemplo, no haber tenido de repente el estudio de mercado para abrir un punto de venta. Nuestra primera tienda fue en esta calle que te digo, Carlos Tenó, pero luego nosotros abrimos en Caminos del Inca. En Caminos del Inca, cuadra 27, creo, no recuerdo ya la cuadra. Mira, esa zona en esos años recién se estaba como organizando. No fue una buena estrategia. Invertimos mucho y perdimos mucho. Y definitivamente, con lo aprendido, no quisimos abrir una tienda fuera de nuestro círculo que ya lo conocíamos bien. Y además nuestros clientes ya nos conocían. Entonces, la siguiente tienda la abrimos, me acuerdo, en Berlín y luego abrimos en Los Gavilanes, que es una calle que estaba muy cerca de Canal Moreira. Entonces, siempre hemos cuidado tener mucha tranquilidad al momento de poder hacer una inversión. Porque yo creo que a veces uno se emociona y dice, ya, voy a invertir en tal cosa o el local ideal es este. Pero realmente tu cliente va a llegar ahí, em, el espacio realmente lo va a permitir, o sea, vas a tener el acondicionamiento que necesitas y son muchas cosas. Es más, hace poco nos ha vuelto a pasar, antes de tener este local, que lo tenemos en los negocios, vimos una tentativa en la misma avenida Aramburú, que me pareció súper atractiva y perfecta. Dije, acá en la avenida, genial. Pero cuando fuimos avanzando, primero que no avanzaron los papeles de la municipalidad, como que hubo ahí algunas trabas, y en paralelo veíamos que el espacio nos iba quedando chico. Entonces decidimos mejor dejarlo ir, porque si no lo dejábamos ir en ese momento, obviamente nos iba a costar mucho más. Entonces, de esas caídas definitivamente se aprende. A veces duele mucho, sí. Duele mucho el bolsillo. Claro, porque yo creo que las caídas justamente siempre son monetarias, ¿no? Gastar Sí, demasiado a veces, sí. invertir en algo que no funciona, de ahí volver a levantarte, porque claro, cuando comienzas no es que sobren los fondos, ¿no? No, pero cuando Dulcefina, o sea, y es algo que también creo yo que a veces como tenemos una página muy linda de Instagram, un Facebook muy lindo, un TikTok, pensarán muchas veces que somos gigantes. En realidad, Dulcefina es un emprendimiento, lo considero así, todavía somos un emprendimiento, y considero de que queremos, siempre hemos pensado como grandes, que es otra cosa, pero somos todavía medianamente que queremos ser más grandes, por supuesto. Ahora, como te decía hace un momento, no queremos diversificarnos con demasiadas tiendas. Queremos seguir creciendo con nuestro producto, hacerlo bien, rico y, por supuesto, bien hecho. Parte del crecimiento de la marca, entiendo, ha sido obviamente el producto, la innovación en la oferta, ¿no? Lo rico que también es, Ajá. las tiendas propias que hoy tienen, ¿no? Aquí también un consejo creo que podemos darle a la gente es que es importante saber si el local en que vas a abrir es un local de tienda, o sea, donde el tráfico va a llegar por impulso o es una tienda destino, ¿no? ¿Lo de ustedes actualmente es una tienda destino? Bueno, sí, es una tienda donde no es cafetería y hago ese recalco porque piensan que es cafetería. Lo que nosotros queremos en esa tienda es, primero, exhibir los productos que tenemos y tener productos listos para los clientes que siempre nos han llamado el mismo día y necesitaban una torta. Yo decía, me estoy perdiendo venta porque me llaman a las 10 de la mañana y quieren una torta a las 4 de la tarde y no la tenía. Entonces ahora Yo nunca me acuerdo. tenemos. Claro, porque uno está en todo, pero a veces se olvida de la torta o simplemente, no sé, cumpleaños de alguien y quieres ir a visitar y qué lindo llevarle una torta. Entonces ahora tenemos tortas disponibles en ese espacio. Entonces esto es una tienda como pick-up, o sea, llegas, compras y te llevas tus dulces, porque pensamos de que eso era lo que nos hacía falta a nosotros. Incluso en la tienda es como para que también llegue un cliente a recoger su pedido que hizo
por la web o que lo hizo por WhatsApp. Y de paso, si se acordó de que de repente le falta, no sé, dulcecitos o galletitas o algo que necesite, ya lo tiene ahí para llevar. Ese es el Buenísimo. objetivo de la tienda. Y adicionalmente, la tienda me se ha hecho conocido por estrategias de marketing, ¿no? ¿Quién está a cargo de marketing de Dulcefina? Ale. Ah, Ale Mujaba, que es una capa. Es una chica súper, súper trome, que yo diría que es como mi tercera hermana, creo, porque lindo. ella me lee todo muy bien y es una capa. Las estrategias que veo que haces son espectaculares. O sea, si nos puedes de pronto hablar de una de las estrategias que hemos visto, que es trabajar con influencers. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo recomiendas a la gente que quiera trabajar con influencers? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo le ha ido a Josefina en este mundo del marketing? Bueno, trabajamos con influencers, yo creo que ya como 8 años o quizás un poquito menos. Pero mira, no es que con todas, Claro. porque muchas de ellas ya no hacemos estrategias de repente de darles el producto a cambio de publicidad. Muchas de ellas ya se han convertido en mis clientas. Y lógicamente en algún momento específico podemos hacer algo especial con ellas. Pero por ejemplo llega el cumpleaños o tienen el cumpleaños de alguien, de un familiar, y como saben que el producto ya, o sea, les gustó, lo tuvieron, lo quieren tener para ese familiar. Entonces, eso es genial. Trabajar con los influencers es como que muy polémico, ¿verdad? Como que muchos dicen, no, que le das canje, no pagan, que no sé qué, pero les cuento que muchas de las influencers en realidad nos deberían cobrar, y bueno, espero que no escuchen, pero nos deberían cobrar por tener una torta en su feed, pero ellas nos hacen más bien el honor de tener muchas veces nuestras tortas y nosotros no les pagamos. Entonces, yo creo que les gusta nuestro producto y eso a nosotros nos emociona porque es como que si quieres tener una torta dulce fina, obviamente le tendrías que pagar como un cliente regular, pero si me van a hacer publicidad, yo encantada también de dársela, porque finalmente es un producto que, como te digo, no estoy pagando yo porque esté ahí, pero lo tienen ahí y me parece lindo. Para nosotros eso obviamente nos suma un montón. Y lógicamente cuidamos mucho también qué influencers esto tenemos, si es que vamos a hacer algo particular con ellas, ¿no? ¿Tú crees que esa es una estrategia que es indispensable hoy día para los negocios? Sí, de todas maneras, las influencers son actualmente las personas que nos van a dar a conocer. En este mundo digital, si no tuviéramos a las influencers, ¿cómo entonces venderíamos los productos? Creo que sería muy frío el hecho de que salga una torta sin una persona, sin el lado humano al costado. Y además, mira, nosotros hemos tenido, yo digo, mucha suerte, definitivamente. ¿Sabes qué? Yo no sé si la Mucha suerte. suerte. ¿Tú crees que la suerte existe o tú crees que es un resultado de varios factores que involucran obviamente trabajo y esfuerzo? No, definitivamente hay un trabajo atrás, pero yo creo que también hay ese golpe de suerte porque hay muchas influencers que ya son amigas nuestras, que confían a ojos cerrados y eso para mí de verdad es súper importante, que confíes o sea, con la marca que estás trabajando, porque finalmente la marca obviamente da un producto también para que sea exhibido. Entonces tiene que haber esa química especial y eso es lindo. Tengo muchas amigas influencers que son unas bellas con nosotros y con nuestros productos. Claro, y al final cuando ellas publicitan el producto, no solo es por un tema de publicidad contractual, porque en realidad es recibo tu producto, pero también es porque en verdad les gusta, lo usan y Sí, lo recomiendan de manera real, así ¿no? es. Y eso es algo que quizás yo nunca lo he dicho porque siempre dicen, ay, Josefina, da muchos canjes. Claro, pero es que ustedes no ven la otra parte. En realidad, muchas de las tortas que entregamos están pagadas por mis clientes o por mis influencers que finalmente les ha gustado el producto y lo quieren exhibir. Sí. Y la verdad que eso me parece que, ¿cómo te puedo decir? Que hemos trabajado en realidad. Hemos trabajado, yo creo, para eso, para lograr eso. ¿Cómo crees que puede evolucionar hoy el marketing para productos como el tuyo, que no son productos como la ropa, por ejemplo? Es como mi rubro también, ¿no? Como publicitas un porcelanato de piso, ¿no? El tuyo siendo mucho más cálido porque es algo que se come. ¿Cuál crees que es la tendencia o el futuro en ese tipo de marketing? Porque definitivamente estamos viendo que está evolucionando un poco el tema de las influencers, ¿no? Está bajando Sí. la audiencia a seguirlas o a escuchar lo que dicen, ¿no?
¿Cómo ves los siguientes 5 años en ese tipo de Bueno, marketing? yo creo que definitivamente todos vamos a ser influencers. Si no lo has sido, vas a ser, porque tú tienes finalmente una cámara en tu celular y si te vas a un lugar que te ha gustado, lo vas a fotografiar, lo vas a filmar. Te cuento que nosotras hace poco hemos abierto nuestra tienda y hemos hecho algo muy sencillo, muy familiar, porque no quisimos hacer algo muy grande. Y de pronto, varias de las personas que nos han ido a visitar en esos días han hecho videos que están rotando ahorita en el TikTok. No le hemos pagado ninguno. Me hubiese gustado saber que nos van a hacer un video al menos para posar un poco mejor. Pero encantadísima de que nos saquen y que nos difundan, porque finalmente eso nos hace crecer. Mucha gente no se informó de que obviamente no sabe de que tenemos una tienda. Gracias a mis influencers que no son influencers, han conocido la tienda y ya están llegando. Estás mencionando muy importante que son los microinfluencers. Oh, De hecho, todos los que tenemos menos de 100.000 seguidores somos considerados microinfluencers, microlíderes de opinión. En el caso de los especialistas, se dice especialistas a los que no somos influencers, pero compartimos nuestro trabajo, igual, ¿no? Pero claro, estamos hablando de los microinfluencers que son gente que no necesariamente hace el contenido de alguna manera por trabajo, pero que lo las hace por gusto. 500 personas que lo siguen, 300 vieron el video y 300 seguro van a ir a verte. Sí, o sea, yo cuando veo un video que realmente esto muestra nuestra tienda o yo lo comparto, porque hay esa opción en TikTok que puedes compartir el video y obviamente logramos de que nuestra comunidad vea ese video. Pero eso me parece realmente o sea, un éxito. Siento que es como un éxito para nosotras el hecho de que no haber hecho una inauguración grande y que gracias a las personas que se han acercado están difundiendo el hecho de que tengamos una tienda. En algún momento espero hacer un evento bonito con influencers, pero ahorita la verdad, sobre todo o sea, toda nuestra energía en realidad se fue a donde queremos, digamos, lo más importante para nosotros, que era el producto que vamos a vender en la tienda. Entonces, todo mi equipo estaba muy concentrado en qué vamos a tener en vitrina, cómo lo vamos a vender, a cuánto lo vamos a vender. Y no queríamos hacer un producto de repente muy frío, sino que queríamos un producto cálido y rico. Entonces, por ejemplo, ¿quién no quiere un profiterol? ¿Quién no quiere una torta de chocolate? O de repente un carrot cake. Y de paso también los Quiero un cakes. queque de vainilla, una torta de Mira, ahora no te he vainilla. traído nada, perdóname. No te preocupes, pero Pero sabes te que voy me a encanta lo mandar. básico, me encanta el queque de vainilla así de la abuela, el más básico Claro, posible. pero sí, precisamente yo creo que es parte de lo que nosotros hemos seguido manejando durante los años. Por más sabor, y mira, cada vez salen sabores diferentes. Ahora salió lo del chocolate Dubai, que es todo verde, que tiene como unos fideos adentro. Hay diferentes cosas, pero yo creo que el peruano al menos es muy tradicional en los sabores. O sea, ¿quién no quiere comer un folla a la olla, un manjar a la olla, un manjar de lúcuma, un manjar de chirimoya? ¿O quién no quiere comer un quequito de vainilla? Qué rico. Es algo que de todas maneras, yo creo que por más novedades y tendencias nuevas que salgan, van a haber sabores que vamos a conservar. Porque además, personalmente, a mí me llevan a épocas de inicios de Dulcefina, de cuando mi mamá horneaba en la casa, cuando, bueno, teníamos una cocina muy grande, me acuerdo, y el horno de esa cocina fue nuestro primer horno. Entonces, todos esos sabores siempre los voy a tener. Quizás agregue algunos otros, pero voy a mantener los tradicionales. Qué lindo. El otro día estaba por el centro de Lima y había un carrito donde le echaban la masa del queque Qué rico. y lo horneaban como quequitos chiquititos. Ahora le dicen creo que buena bueno, idea. cupcakes, muffins, ¿no? Pero me encantó porque la persona esta andaba y el olor que te soltaba Me era mata. riquísimo. Por eso uno no puede bajar de peso. Ay, no. Ahora me he venido de negro, por eso no se me ve tan subida de peso, pero en realidad, mira, estás en la cocina, estás en el taller, donde estés en Dulcefina, empieza a oler el horno que está saliendo los brownies, ¿cómo no te va a provocar? ¿Cuál es tu postre favorito? El chocolate en cualquier presentación, sea en galleta, en torta, mira, en brownie que no mencioné. ¿Y el Perú tiene buen chocolate? Somos productores de chocolate y mira, nosotros tenemos hasta el origen del chocolate. O sea, nosotros
hace muchos años, o sea, estas pepitas de chocolate, la semilla de chocolate, De cacao. el cacao, perdóname, se ha encontrado que somos nosotros quienes tenemos el origen del cacao y por ende tenemos una variedad enorme. No me acuerdo, mira, me va a matar mi profesor de chocolate, pero en realidad hay tanta diversidad, demasiada, porque tenemos incluso más que cualquier país. Es súper, súper importante el chocolate. ¿Cuál crees que debe ser la estrategia para poder posicionar al Perú como un país líder, pero así realmente líder y conocido en el mundo, reconocido por el chocolate? Yo creo que algo que podría yo decir que nos está faltando sin pecar de meterme en algo que de repente no estoy muy informada, más lo que he estudiado hasta hace poco, es en realidad que yo creería que nos falta estandarizar un poco más el producto. Yo creería que si logramos estandarizar más el producto y sobre todo informar, porque mira, muy pocas personas saben que el chocolate, o sea que nosotros, perdóname, tenemos tanta variedad de cacao. Y si de repente por ahí, no sé si el gobierno, no sé si alguna organización podría difundirlo mucho más, claro que está el Salón de Chocolate y todo esto, pero yo creo que lo que nos falta más allá de esta exposición, de repente es en cada lugar que hay una pastelería, de repente debería haber o deberíamos pedirnos que hagamos un producto chocolate. Nosotros, por ejemplo, ahora con nuestra línea de bombones tenemos chocolate piurano, chocolate cusqueño, dentro de nuestra línea de Y lo puedes identificar, o sea, Sí, sí, mira. sí, sí, a nosotros nos ha parecido muy importante regresar a nuestros orígenes con el chocolate y por coincidencia justamente hay esta apertura actual de toda esta variedad, de todo este trabajo actual que se hace con el chocolate y con la difusión del chocolate. Entonces, este mes, por ejemplo, está el Salón del Chocolate que se hace y está reconocido, no sabes la cantidad de gente que hace buen trabajo en el chocolate. Ahí estás en un mercado muy interesante que es de alguna manera juntar la peruanidad y la identidad, ¿no? Y el patriotismo con productos bandera como el chocolate, ¿no? Sí, Podemos ahí hacer varias cosas con las piezas decorativas que hacemos con los artesanos, sí. propuestas de diseño muy interesante. Yo creo que también es una manera de motivar a todos a que podamos promover el Perú también en la repostería, ¿no? Y de manera internacional, porque claro, hay gente que de pronto te dice, no sé, el superior limeña es muy dulce, el picarón, pero el chocolate es universal. Definitivamente. Yo sé que actualmente se está exportando mucho de nuestro chocolate a Europa, a diversos lugares donde se está haciendo nuevas versiones de chocolate. O sea, realmente tenemos mucho, mucho ahí que trabajar todavía. Y ahora que tú me hablas de difundir lo nuestro, por supuesto, o sea, tenemos una cantidad de insumos tan buenos en nuestro país que sí, yo quiero incursionar también en eso. La verdad, tengo varios planes a futuro. Qué Tengo muchas lindo. cosas que quiero seguir haciendo. Aparte, claro, yo te siento ocupadísima, ¿no? Acá, de hecho, hemos hablado de esta entrevista hace un mes, creo, ¿no? Y estás con aperturas, en fin. ¿En qué momento, qué hace Rosalind en sus momentos libres? ¿Qué hace Rosalind en su vida privada? O sea, ¿cómo haces este balance tan difícil que es entre el trabajo, ser una empresaria y también ser Rosalind? Bueno, creo que a mí algo que me ayuda mucho es que mi familia definitivamente entiende mi trabajo, tanto mi esposo como mi familia, mis papás, mi hermana y mi familia política. O sea, entienden perfectamente cómo es mi trabajo y me acompañan. No sabes lo lindo Qué que es. lindo. Ellos me acompañan mucho porque saben perfectamente que, por ejemplo, un domingo, que fue el domingo pasado, de repente no voy a estar porque tengo que cubrir el tema de hacer una clase o vamos a abrir la tienda. Y yo considero, por eso decía, que siento que nosotros estamos en esa etapa de emprendimiento, porque al abrir este nuevo local, también hay que hacer muchos ajustes que antes no hacíamos, no teníamos que hacer. Entonces estamos ahorita en una etapa de todavía energía dentro del espacio, o sea, cuidando cada área, cada cosita que sacamos. Yo supongo que eso será por un tiempito más y luego regresaré a mi rutina. Mi rutina es, bueno, a mí me encanta ver películas, me encanta y me encanta el arte. Entonces siempre estoy revisando, ya sea por internet o si me voy de viaje, tratar de ver lo máximo que pueda de arte, porque a mí me nutre mucho eso y por supuesto los sabores. Me encanta ir a comer rico. Esa es otra cosa. Me encanta ir a los restaurantes y me encanta siempre probar cosas diferentes.
Y yo creo que también algo que a mí me nutre mucho es la naturaleza. Ver, por ejemplo, me encanta ir a exposiciones de flores. Me encanta, sí, por ejemplo, hace poco estuve en Cusco, me fui a una exposición de orquídeas, porque me encanta ver cómo la naturaleza es tan perfecta y puede combinar los lilas en gamas y meternos otro color ahí, un amarillo, y lo ve, ay, es que es hermoso y esto no tiene fin, entonces es como que te enamoras más de lo que estás haciendo, porque finalmente yo hago una mezcla entre comida y arte. Entonces, siento que lo mío no va a tener fin nunca. Entonces yo tampoco no podría decir ya lo sé todo. Y eso es lo que me encanta. Claro, yo siempre también le digo a la gente que en la creatividad nos retroalimentamos Sí. con la experiencia, ¿no? Y la experiencia no tiene que ser irte a Europa, ¿no? La experiencia puede ser irte a una feria de plantas que, de hecho, ahora hay una este fin de semana, creo, no me acuerdo dónde, o irte a un museo, irte a Chaclacayo, irte al centro de Lima, a ver cómo es el centro de Mira Lima. el cielo. Solo viendo el cielo ya vas a ver una gama de colores. Viendo, mira, el animalito más chiquitito. Te juro que yo paro enamorada de todo eso porque a mí me nutre mucho eso. Y obviamente vivo también enamorada del internet. Metida muchas veces buscando nuevos artistas. ¿Qué están haciendo en Japón? ¿Qué están haciendo, no sé, en Nueva Zelanda? ¿Qué están haciendo, mira, que en México, en Colombia, en cualquier lugar fuera de tu país? Yo creo que eso en toda profesión, definitivamente el hecho de retroalimentarte con otros artistas, con otros colegas, también te ayuda mucho. Claramente eres visionaria. ¿Cómo ves Josefina, no solo a nivel marketing, porque ya hablamos de marketing, pero cómo ves a Josefina como marca acá 5 años? Me ha dicho que no quieres estar en todas las provincias del Perú, pero ¿cómo la ves? Ay, siempre me dicen eso de que ojalá estuviera yo en Arequipa, en Trujillo. De repente vamos a encontrar la manera de cómo estar. No, no puedo decir que no, pero creo que ahorita mi respuesta es, digamos, crecer con el estudio, terminar de ajustar algunas cositas que todavía nos faltan ahí dentro del estudio. Y yo como me veo de acá 5 años, sí, o sea, sigo haciendo mis tortas seguro. O sea, yo creo que voy a seguir haciendo mis tortas hasta el último día de mi vida, hasta que Dios me lo permita, porque yo vivo enamorada de esto. Entonces siempre voy a estar en eso. Y yo creo que definitivamente, pues bien, seguro haciendo alguna tendencia nueva. O hay otra cosa que a mí me encanta, que creo que no te lo he contado, que es justamente enseñar. Creo yo que en esta vida Dios te da muchos talentos para hacer lo que has venido a hacer, pero también te da la oportunidad de poder transmitirlo a otras personas. Y ahorita estoy en esa etapa, justamente, de enseñar, de mostrar un poco más allá lo mío, dándoles mis tips, porque a veces hay algo que tú puedes hacer, pero también lo puedes hacer de otra forma. Entonces trato de capacitar lo más que pueda a las personas que confían en las Claro. clases. Hace un rato hablábamos de que, claro, tú no tienes hijos, yo tampoco, y hablábamos que a veces No. no necesariamente tenemos que ser padres para poder de alguna manera compartir el regalo de la vida, ¿no? O sea, que podemos dejar un legado bonito, ¿no? En tu profesión y la mía, sin necesariamente dejarlo con descendencia genética, ¿no? Claro, la vida, mira, creo yo mucho en que la vida no necesariamente tiene que ser como quizás se presenta a otras personas. Tú eres único en este mundo y este mundo, o sea, para ti, el universo te tiene diferentes otras opciones. Y de repente a mí lo que me ha dado la vida es hacer tortas, ser pastelera, transmitir mi arte a través de comida, de los postres y de repente también tener la oportunidad de enseñar, porque mi equipo obviamente también está capacitado por mí, ¿Y cómo cambias vida siendo pastelera? dándoles felicidad, yo creo, a través de mis tortas. Acá las que brillan son mis tortas. Nosotros estamos detrás creándolas, pero las que están en la mesa de mis clientes son las tortas que finalmente son la, digamos, la luz que debe tener la mesa, porque tiene que brillar siempre la torta. La torta siempre tiene que ser linda, icónica, especial, por más clásica que sea, porque una torta bien hecha, bien acabada, siempre va a lucir. Entonces yo creo que a través de los productos que hacemos podemos dar felicidad, podemos dar ese toque de emoción.
¿Quién no se va a emocionar al recibir algo? Mira, aunque sea una trufa, aunque sea un cupcake, pero algo lindo que te regalan con amor y que está hecho realmente con cariño, siempre va a lucir especial. Claramente vives de tu pasión, ¿no? ¿Qué le recomendarías a la gente Súper apasionada. que hoy sueña tener un trabajo que en verdad le apasione? Porque mucha gente hoy tiene un trabajo que de pronto dice, claro, seguro es agradecido porque estamos en momentos en que todos necesitamos trabajo, pero de repente no les apasiona, no les gusta, ¿no? Y están soñando, pucha, el día que haga esto, el día que haga lo otro. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos ve que Ajá. Bueno, yo creo que de todas maneras tiene que haber algo que te apasione. Quizás si no te apasiona lo que estás haciendo es que no es lo tuyo, pero tienes que encontrar. Algo que tengo que agradecer es que yo creo que desde muy jovencita encontré lo que me gustaba. Pero si de repente no has tenido esa oportunidad o de repente no, lo vas a encontrar de todas maneras. Eso que te hace feliz. O la otra opción, porque no necesariamente siempre la vida va a ser tan facilita, digamos, de encontrar lo que tú quieres, ponerle esa emoción de tu parte en lo que estás haciendo, porque de repente estás en el trabajo ideal y no te has dado cuenta, o estás en el emprendimiento ideal y no te has dado cuenta. Ponerle un poquito de pasión, esa sazón de amor, que tú ¿no? necesitas. ¿Sabes cuál es mi sazón? Saber que nunca lo sé todo y que siempre voy a querer aprender más. Entonces, esa emoción que me da de que quiero aprender más, esa es mi pasión, es lo que Qué quiero. bonito consejo porque aparte tienes razón, ¿no? Pueda que no estés en el trabajo que hoy quieres, que hoy amas, que hoy te paga lo que quieras, pero seguro estás aprendiendo algo en ese día a día que te puede servir para después, ¿no? Pero claro, es como tú ves las cosas, ¿no? Si de pronto tú ves eso como un aprendizaje temporal, ¿no? Vas a estar más alineado y más listo para ese siguiente momento, ¿no? Sí, porque mira, te cuento algo rapidito. Cuando yo estudiaba administración, no me sentía tan feliz en ese espacio. Por supuesto que aprendí mucho, pero mira, no sabía que la administración al final me iba a ayudar con el negocio. Claro. Entonces, creo que las cosas se van dando y creo que vas aprendiendo muchas cosas que no te das cuenta que te pueden servir. Yo creo que es eso. Hay que tener de repente un poquito más la perspectiva de en dónde estoy y si de repente yo le puedo aportar algo para que se vuelva realmente algo mucho más bonito para mí. Dice que trabajar en familia es difícil. ¿Qué nos recomiendas para los que de pronto queremos trabajar en familia? Tú trabajas en familia. Sí, o sea, mi primer trabajo fue Dulce Fina Y y sigues. sigo en Dulce Fina. Sí, no es nada fácil. Em, Yo creo que de todas maneras lo importante es decidir dentro de la familia quién es el que va a liderar. Obviamente mi papá y mi mamá fueron los líderes de Dulcefina al principio y luego ellos nos fueron cediendo a Catherine y a mí muchas de las funciones y ellos como que ahorita, Confiaron, porque a veces los papás, lo claro. he visto en negocios familiares, no quieren ceder. Sí, creo que la otra ventaja es que solo somos dos hermanas. Entonces no hay una tercera o cuarta. Entonces es más fácil como que ponernos de acuerdo. Porque si hubiera alguien más, creo que sería mucho más larga la negociación. Y bueno, creo que es eso, definir quién es el que va a organizar. Si tienes definido quién vas a organizar, bueno, entonces denle esa tarea a esa persona y que lo haga. Y si se equivoca, que obviamente se va a equivocar, también apoyar, porque nadie va a tener las respuestas al 100%. Y luego, bueno, simplemente seguir adelante y nunca dejar de creer que o sea, lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque sí, Pero está ese bien. creer es difícil, ¿no? Porque a veces Creo que hay es lo muchos más miedos. difícil. Hay un último consejo a los emprendedores que se mueren de miedo de emprender, no se atreven, dicen es el momento correcto, hay elecciones el próximo año, o sea, Ay, no. ni me digas, la parte política te juro que yo trato ni de informarme porque me dan nervios. Estando acá en mi canal, no ves, no veo noticias, ¿sabes? Intento no verlas. Tratamos de no. Bueno, De pronto es eso, ¿no? claro, Crear tu propio entorno, ¿no? Un entorno de positivismo, ¿no? Un entorno de ver lo bueno. es que el emprendedor no puede ser negativo. Si el emprendedor es negativo, mira, yo creo que definitivamente tienes que hacer un cambio. El emprendedor siempre tiene que ser positivo. Así esté todo, mira, así esté todo como que cayéndose,
tienes que ser positivo. Y en el Perú todavía tenemos espacio para más emprendimientos, para más empresas. Es difícil, sí, lo dijimos, pero no es imposible. Claro, porque las empresas se alimentan de otras empresas. Tengo un montón de proveedores. Si yo no los tuviera, no tendría Dulcefina. O sea, Dulcefina no va a hacer todo. Necesitamos otras personas dentro de Dulcefina y fuera de Dulcefina. Entonces, yo diría que hay negocios. Claro que sí, hay forma de poder emprender. Tendríamos para hablar horas, horas de horas. En verdad ha sido un placer, Rosalind. Ya tenemos que irnos, pero primero, ¿cómo vamos a tu nuevo local, redes sociales? No, por favor, estás súper invitado cuando gustes. Y cuando gusten ustedes, por favor, visiten los negocios 428 Surquillo. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un Gracias. placer, una historia de realidad de inspiración y con ustedes será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.